Entonces, viendo acá en mi tabla, estamos hablando que es menor a 2.5. Entonces estamos hablando de un SRF entre 10 y 20, ¿no? En promedio estamos hablando de 15. Simplemente agregamos el valor de 15 y el RQD, a ver, hay que ponerle el RQD, a ver, 75, supongamos, ¿no? Aunque también lo podemos calcular, ¿no? Lo podemos calcular por medio de este cuadro explicado anteriormente y simplemente hacemos un calcular. Nos sale 3.75 el valor de Q de Barton. Ahora, si yo quiero ver, ¿no? Nueva calificación de índice de la rocosa mediante Q, calificación de índice rocoso, y nos salió 3.5, entonces estamos entre 1 y 4. Estamos hablando de una calidad de roca mala, ¿no? Bien, entonces si yo quiero hallar mi dimensión equivalente, que me sirve también para mi sostenimiento, simplemente en donde dice ancho, diámetro, altura de la excavación, supongamos que haya tenido 15 metros de ancho y mi relación de sostenimiento de la excavación es mi SR, ¿no? Entonces, para hallar eso depende pues de la categoría de la excavación, o sea, si mi excavación va a ser temporal o va a ser permanente, ¿no? Para qué sitio yo quiero utilizar, ¿no? Para qué fin. Por ejemplo, como va a ser una cámara de chancado, entonces mi excavación va a ser una abertura minera permanente. Entonces estamos hablando de un SR de 1.6. Entonces colocamos acá 1.6, ¿no? Igual entonces nos sale una dimensión equivalente, ¿no? De 9.375. Bien, entonces a partir de eso ya puedo ver mi gráfico de reforzamiento. Hago clic acá y me sale mi gráfico de reforzamiento. Hablamos de un Q de Barton en 3.75 y una dimensión equivalente de 9.3. Entonces acá simplemente ubicamos, ¿no? Dimensión equivalente 9.3, ¿no? Como está acá, y mi Q de Barton de un 3.75, ¿no? Entonces más o menos estamos hablando de acá. Estamos hablando de esta zona, ¿no? De la zona número 5. Entonces, ¿qué nos dice en esta zona? Nos dice que un shotcrete reforzado con fibras de 50 a 90 milímetros y pernos. Los pernos van del rango, ¿no? De 1.7 a 2.1 metros de espaciamiento, ¿no? Y de esa manera nosotros como leemos nuestro gráfico de reforzamiento usando la dimensión equivalente y el Q de Barton, ¿no? Además podemos ver sugerencias, ¿no? Acá podemos ver cálculos que se hace, por ejemplo, con el Q de Barton, ¿no? Por ejemplo, longitud de pernos de roca, ¿no? Mediante Q de Barton, pero estos parámetros también pueden llegarse a calcular en donde dice correlaciones y conceptos generales. Bien, en lo que es GCI, el GCI pues también podemos ver lo que es, ¿no? la definición, lo podemos ver en donde dice ver, ¿no? Nos muestra toda la definición acerca del GCI para entenderlo mejor. Bueno, entonces si yo quiero calcular el GCI, solamente es pues teniendo dos parámetros como dice acá, no, dos parámetros importantes, ¿no? Entonces si yo quiero calcular lo que es mi GCI, hago clic acá, ¿no? Y me sale estas opciones, ¿no? Este es el GCI general, ¿no? Que es la resistencia geológica en macizos rocosos fracturados, y tenemos el Flitch, que viene a ser ya la resistencia geológica pero para macizos rocosos estratificados y heterogéneos. Y tenemos el GCI modificado también, ¿no? Que es mayormente más informativo, se podría hacer, ¿no? Así que supongamos que si yo tuviera una roca que sea muy fracturada, ¿no? Moderadamente trabada, parcialmente disturbada, ¿ya? Con bloques angulosos, y ahí que vaya pues que tenga 15 fracturas por metro, entonces está en una roca muy fracturada. Esa es la estructura del macizo rocoso, y la condición supongamos que sea pobre, ¿ya? O sea que se indenta superficialmente con la picota, ¿no? Entonces estamos hablando de una resistencia de 25 a 50 megapascales. Entonces decimos que va a ser mi condición muy fracturada y pobre, ¿no? Entonces si yo quiero darle un valor, me voy en donde es general, y estábamos hablando de que es muy fracturada, o sea muy blocosa,
y estamos hablando que es mala. Entonces hablamos de un RQD de 35, ¿no? Entre la línea de 40 y 30, acá está el valor de 35. Ahora, el valor que yo le voy a dar a mi GCI siempre es un rango, ¿no? Entonces el rango va a estar, 35 es el valor medio, pero mi rango está entre un GCI de 30 y un GCI de 40. Entonces, para un tipo de GCI que es de valor 35, entonces estamos hablando de una calidad de roca también que es mala. Y el rango que se le da es más menos 6 mayormente, ¿no? Entonces ponemos acá que mi GCI haya sido 35. De esta manera se calcula el GCI, pero ahora si yo quiero calcular con el GCI un parámetro importante, que es la resistencia uniaxial de la masa rocosa, ¿no? Entonces tenemos que llenar todos estos parámetros. Uno ya lo ingresé, que es el GCI. Ahora, si yo quiero información acerca de cómo hago el cálculo de resistencia a la compresión uniaxial, ¿no?, de la masa rocosa, simplemente hago clic acá y me sale toda la información de cómo se hace el cálculo, ¿no?, para que se informen, se den cuenta y lo puedan entender mejor. Ahora, necesitamos acá un LMI que viene a ser nada menos que un parámetro que cambia con el tipo de roca y la calidad del macizo rocoso. Entonces seleccionamos, supongamos que haya sido un granito, ¿no? Estamos hablando de 33, ¿no?, de MI, ponemos el valor de 33, ¿no? Igualmente tenemos dada por el ingeniero Gago, ¿no?, también los valores del MI, ¿no? Acá tenemos lo que ustedes pueden observar acá, también es gran información obtenida de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no?, por la enseñanza de nuestro ingeniero Oliver Gago, ¿no? Bueno, lo que es que sí, supongamos que haya sido una resistencia de 150 megapascales, y de esta manera podemos calcular desde el factor de disturbancia con respecto, o son los daños por voladura, ¿no? Entonces supongamos que no hubiera ningún daño en voladura en hacer mi túnel, simplemente D no se considera, ¿no? O solo se pone 0, puedo ponerle 0, ¿no?, conforme dice acá, ¿no? Por ejemplo, para túneles mi D, si no ha habido ninguna, si la voladura ha sido controlada, entonces estamos hablando de un parámetro de 0. Al calcular, entonces nos sale el valor de mi MB, que también es un parámetro que cambia con el tipo de roca, calidad del macizo rocoso, y me dé más parámetros, y lo que me importa al final es la resistencia uniaxial de la masa rocosa. Estamos hablando de una resistencia uniaxial de 4.05 megapascales aproximadamente. Supongamos que veo un factor de disturbancia por voladura, según túneles y según taludes son estos valores. Supongamos que haya tenido una voladura de muy poca calidad en túnel, me hubiera quedado un túnel un poco inestable por la voladura, ¿ya? Entonces hay unos daños, entonces estamos hablando de un factor de disturbancia de 0.8. Entonces colocamos acá 0.8 y ustedes, como observarán, mi resistencia uniaxial al macizo rocoso va a bajar hasta 1.09. Entonces de esta manera yo puedo calcular propiedades, ¿no?, del macizo rocoso. Bien, igualmente con el GCI y mediante esta tabla puedo calcular la cohesión, macizo rocoso, ángulo de fricción y también lo que es módulo de deformación, son importantes. Ahora, lo que es SMR es Slow Mass Rating, diseño de taludes y operaciones en OpenPit, ¿no? Entonces queremos ver información, hacemos clic en ver y nos da la información acerca de cómo es el cálculo del SMR, ¿no?, y cada parámetro, el F1, F2, F3, qué significa cada parámetro. Entonces al ingresar yo los parámetros, primero ingreso para calcular mi SMR, por ejemplo ingreso mi RMR, que puede haber sido 75 supongamos, mi F1, si yo quiero ver qué es mi F1, me voy acá, clic en F1 y me dice que el F1 depende del paralelismo entre el rumbo de las juntas y la cara del talud. Esta es la fórmula de cómo se calcula, y necesito las direcciones del buzamiento, ¿no? Yo puedo calcular dos formas mi F1, ingresando estos parámetros, ¿no?, que es cálculo de F1 y F2, ingresando acá los parámetros, ¿no?, sabiendo yo la dirección de mi junta, la dirección de mi talud, ¿no?, el buzamiento de mi